Usted, por supuesto, no hace falta presentarlo, todo el mundo lo conoce, tanto nacional como internacionalmente. Es el director ejecutivo de M&M Broda y Asociados, consultora. Tiene a cargo un informe económico todos los meses. Es consultor de las principales empresas, tanto nacionales como algunas empresas internacionales. Así que, Miguel, para no perder tiempo, ya tiene puesto las diapositivas en pantalla, así que le doy la palabra y lo escuchamos muy atentamente. Después, si hay tiempo, hacemos algunas preguntas. Ok, gracias Daniel. Para mí siempre es un placer hacer algo con la Fundación Libertad, así que lo hago con mucho gusto y espero que sea útil. Lo que vamos a ver es dónde está la economía mundial, los primeros 10 minutos. Luego vamos a ver el impacto que la segunda ola ha tenido sobre la inflación, sobre el nivel de actividad y sobre el mercado de cambio, cuáles son los cambios en los pronósticos que esta ola y las restricciones han causado bajo supuestos de cuánto van a durar, y luego vamos a ver unas conclusiones sobre qué se puede esperar de un país excepcionalmente en decadencia de largo plazo, con esta inflación crónica que no genera empleo y que maximiza desocupación, pobreza e indigencia. Así que voy a dar alguna idea sobre lo que puede venir no solo este año, sino el 22 y el 23. Empezando en el mundo, quisiera primero dar, en todos los casos voy a dar primero la idea y después los números. Nosotros estamos frente a una situación muy positiva en el mundo, donde se están revisando hacia el alza todas las perspectivas globales. La mejor manera de mostrarlo es que en enero se esperaba una economía que creciera 4, 4,5 el PBI mundial, y hoy el consenso es 6,5. 6,5 es más del doble que el PBI potencial o tendencial del mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay esta sorpresa positiva? Hay tres razones. La primera razón es que hay progresos en la contención del virus en China, Australia, Nueva Zelanda. No sé si me ven, pero lo importante es que vean la presentación. Sí, Daniel, sí, sí, la estamos viendo, la estamos viendo. bárbaro, bárbaro. Gracias. Sí que hay una contención del virus, con cierto retraso, pero con una extraordinaria aceleración de la vacunación. Hay un boom en Estados Unidos y una mejora sustancial en el Reino Unido. La segunda razón de esta alza en las perspectivas de la economía mundial es la aceleración del proceso de vacunación. Esto cambia ya el segundo trimestre, pero vamos a ver también cambia el segundo semestre de este año. Y la tercera razón de estas perspectivas mejores es la utilización de políticas fiscales y monetarias extraordinariamente expansivas, especialmente en los países desarrollados, y esto ha cambiado la historia de la velocidad del rebote, la recuperación cíclica de la economía. Y doy solo un número. Si a los 900.000 millones aprobados de incremento de ajuste fiscal
de programa fiscal en diciembre de Biden se le agregan el billón 900 en marzo y los 4 billones y medio de infraestructura. Estamos frente a, para tener una idea, en dólares del mismo valor, de dólares de hoy, de una expansión fiscal de 7,4 billones de dólares, cuando todo lo que se gastó para ganar la deuda en dólares de hoy en la Segunda Guerra Mundial fue 4,1 billones. Estamos enfrente a algo que cuando uno hacía ejercicios enseñando teoría macro, nunca hacía un ejercicio de una magnitud así, aún pensando de que los países eran keynesianos, populistas, voluntaristas, como usted quiera. Así que estas 3 condiciones, y vamos a ver los números, producen algo muy impactante que pocas veces se ve, que es la divergencia entre los países desarrollados, la divergencia entre desarrollados y emergentes en tasas de crecimiento y una importante divergencia dentro de los países emergentes. O sea, este es un proceso muy fuerte de alza del PBI, pero con enorme heterogeneidad. Mire, una de las cosas, miremos algunos números de lo que hemos resumido en el primer renglón. La primera línea está el PBI del mundo. El PBI del mundo creció a una tasa trimestral contra el trimestre anterior anualizada muy débil de 1,2. Pegó un salto muy positivo y que no se esperaba en enero, de crecer la economía a una velocidad anualizada de 3,2 en mayo. El segundo trimestre ahora se espera una economía en mayo creciendo una velocidad de 6%, y un segundo semestre creciendo una velocidad anual de 6,8%. Esto produce que la caída del 2020 de 3,6 del PBI mundial hoy se espera una suba, o por lo menos nosotros, de 6,5. O sea, 2 veces la tasa tendencial de crecimiento. Y vamos a ver ahora algunas de las diferencias o divergencias. Si ustedes ven, por ejemplo, Estados Unidos crece a 10% en el segundo semestre y el segundo trimestre, y a 5, 7, 6 de velocidad en el segundo semestre, creciendo 6, 7 en el año. O sea, y obviamente frente al 3,5 de caída del 20, este es un número espectacular. La eurozona, que tiene, ganó el podio después de muchos años, la peor región del mundo no fue la TAN en el 2020, pero al lado, cayó 6,7 en el 20, subiría entre 4,6 y 4,9, menos que Estados Unidos. Japón cayó 4,9 en el 20 y subiría a 3,9. El Reino Unido cayó igual que Argentina, 9,8 el año 20 y subiría a 7,6 este año. Pero vamos a ver algunas cuestiones de divergencia entre países. Este es el paquete fiscal. Déjeme decirle algo que después vuelvo, porque no es de coyuntura. De los 7 billones, casi 500.000 de plan de expansión fiscal del presidente, elegido bajo el síntoma de la moderación, vamos a ver que una de las cosas más importantes que hay es el cambio en orientación de la política económica de Estados Unidos,
2/3 del programa es welfare economics, 2/3 del programa es gasto social, y esto tiene un importante efecto expansivo y positivo en el corto plazo y unas dudas enormes en el largo plazo, y a esto vuelvo. Fíjense ustedes, los números quedan para ver las diferencias, pero una de las características más importantes de la enorme divergencia, o por lo menos entre desarrollados y emergentes, es que los grados de libertad para hacer políticas monetarias expansivas y sobre todo políticas fiscales son mucho más limitados, aún en aquellos países de macroeconomía ordenada. No estamos hablando del país que está en Saturno, el país que está fuera del globo terráqueo que somos nosotros. Aún con macro ordenada, fíjense ustedes, por ejemplo, en términos de las tasas de referencia, de la política monetaria. En enero la Selic de Brasil estaba en 2 y creemos que termina en 5,50 después de los 75 basis points de ayer. Rusia estaba en 4,25, creemos que termina en 5,50 de tasa anual. India, a pesar de su sufrimiento, subiría 50 basis points, y así en la mayoría de los países emergentes aparecen límites, y aparecen límites a la expansividad fiscal, o sea, la capacidad de los desarrollados que no tienen límite para emitir y financiar gasto público y que pueden colocar la deuda que quieran, por lo menos transitoriamente, produce dos historias diferentes sobre el rol del Estado y la expansividad del Estado para empujar la recuperación de la economía. No estoy pudiendo pasar la... A ver si un segundo. Sí, como no, esperamos. Ahí pasó. Ahí pasó, gracias. Miren, vamos a ver ahora, rápido, Estados Unidos, Europa, China, Latam y Brasil en 3 minutos. ¿Ok? Estados Unidos está explotando. El primer trimestre dio 6,4 de crecimiento, 10 el segundo, 8,3 el tercero, es el consenso. El arrastre que deja para el 2022 sería de 2,1, va a 6,7 de crecimiento, pero si miramos el primer trimestre, vemos que el consumo privado creció a una velocidad normalizada de 10,7. No está aquí, pero básicamente usted dice, bueno, está disminuyendo el ahorro precautorio que hubo en la recesión muy diferente a las recesiones anteriores, pero bueno, claramente no tengo tiempo para concentrarme en eso. Pero fíjense que el ingreso disponible en Estados Unidos en el primer trimestre creció a velocidad de 23%, con lo cual la tasa de ahorro pasó del 13% del PBI a 17% del PBI. El extraordinario aumento de consumo y una velocidad de normalización fenomenal claramente implica un crecimiento de la economía que por primera vez en mucho tiempo crece más que China en lo que resta del año. Miren la confianza del consumidor, subió 21% en marzo y 12% sobre ese marzo en abril. O sea, estamos en presencia de un salto muy significativo. Y miren, en marzo se creó 916.000 millones, que envidia, y el número de mañana, el consenso está entre 980 y 1.100.000
de nuevos empleos en un mes, en el mes de abril. Así que estamos en presencia de, además, la expectativa de que una tasa de inflación, una tasa de desempleo que está en 6 y que ya cayó 8% desde la recuperación, bajaría en el número de mañana a 5,8. O sea, alguna de estas consecuencias de esta expansividad es los riesgos de aumento de tasa de inflación, que se reflejan, además del boom de actividad, en la tasa de 30 años o la tasa de 10 años, la tasa básica de la economía mundial, que es la tasa de los Treasury de Estados Unidos. Ustedes ven que de enero a fin de marzo, consistente con el periodo de revalorización del dólar, subió fuertemente, pero hace 2 meses que está estancada alrededor de 1,60 y ese es nuestro pronóstico. O sea, la inflación va a subir, el FED va a actuar tardíamente, pero no es un problema para este año, es un problema sí para los años que vienen, pero el tándem, exagerando obviamente, el tándem Yellen, secretaria del Tesoro, Powell, es casi kirchnerista. ¿Okay? Estamos en presencia de y luego vamos a ver qué pensamos los macroeconomistas de lo que está haciendo el abogado Powell y la muy buena economista Yellen, pero están con acelerador a fondo en políticas monetarias que va a durar por lo menos 1 año y medio más el cero de la tasa de interés y por lo menos 1 año más probablemente la emisión de 120.000 millones por mes para comprar bonos. O sea que el quantity easing continúa, el tapering no está en el horizonte cercano. Cuando cayó fuerte la tasa de interés, y ha sido muy importante para nosotros, porque toda la valorización reciente de tener más reservas se debe nada más que al cambio en el valor del dólar en el mundo, dado que no tenemos dólares. Tenemos yuan, yens, euro, dólar, oro y DEC. Tenemos muy poquitos de los 40.000 millones de reservas en dólares. Todo el periodo del año pasado, el dólar se fue decreciendo su valor contra el resto de las monedas. Luego tenemos una apreciación desde el principio de año hasta marzo y ahora tenemos una caída de nuevo del dólar que ha hecho, por ejemplo, que de las 700 millones que se incrementaron las reservas en el mes de abril, 400 es un problema de evaluación. O sea, tenemos los mismos yuan, los mismos DEC, los mismos dólares, pero el yuan se valorizó, el DEC se valorizó y el oro creció. El oro también se valorizó. Así que es muy importante para nosotros y es muy importante para las commodities qué podemos esperar del valor del dólar en el mundo, y nuestro pronóstico es, obviamente, con subas y bajas, un leve deterioro del valor del dólar en lo que resta del año con el resto de las monedas. Europa. Aparentemente se puso las pilas, durmió la siesta en términos de vacunación. Claramente la velocidad de la vacunación está cambiando el horizonte. Puede ser que el Mediterráneo salve el verano, por lo menos el agosto. Nosotros esperamos con retrasos de un trimestre o de 4 meses, una recuperación fuerte de la economía europea, si continúa la vacunación y si se vencen las resistencias a vacunarse, una idiotez mundial generalizada en Europa.
¿ok? Sí que Europa viene muy atrasado, pero tiene una buena perspectiva por delante, pero miremos que también hay mucha dispersión entre los países. En el primer trimestre la eurozona cayó a una velocidad anualizada de 2,5, pero Alemania cayó al 6,6, y España al 2, y Grecia al 0,5, y Portugal subió al 1,5. O sea, eh, cuando vemos el segundo semestre, para tener una idea, donde Europa crecería a una velocidad anualizada de 10, vemos que Alemania crecería al 10, Holanda al 6, Grecia al 3,8, y después de tener una caída de 6,7 en el 2020, el PBI de la eurozona crecería apenas 4,9 este año, con lo cual a fin del 21 sería apenas 0,9 mayor al PBI de prepandemia. ¿Okay? No lo vimos, pero fíjese usted, ahora vamos a verlo un poquito más en detalle, cómo estaría el mundo a fin del 21 con relación al nivel prepandemia. Vamos a ver que somos uno de los récords, estamos en el podio en términos de cómo vamos a estar por abajo del nivel prepandemia. Algo muy importante en Europa, a diferencia de la gran recesión, donde sobre todo Alemania, pero toda la Unión Europea, para ayudar a Grecia y otros países del Mediterráneo, pero esencialmente Grecia, le exigían austeridad fiscal para ellos poder cobrar los títulos del gobierno griego que tenía el resto de los bancos de Europa. Esto es un mundo totalmente diferente. Esta es una recesión en la cual se ha hecho un fondo para ayudar a los países, o sea, la crítica de la austeridad que Stiglitz hacía a la política europea de austeridad fiscal, y su alumno, digamos, en Europa ha cambiado a lo que se hacía, a cómo se salió de la crisis financiera del 8 y del 9. Y la verdad es que ahora Bruselas va a ayudar a los países y va a haber aumento del gasto público, no baja del gasto. Y aquí aparece algo muy importante para nosotros, que es Italia. ¿Por qué? Porque Italia es la Argentina de Brasil, ¿sabe? Es la Argentina de Europa, salvando las enormes diferencias. Mario Draghi, presidente inicialmente del Banco de Italia y luego del ECB, del Banco Central Europeo, graduado con honores en Chicago, obviamente como primer ministro lanza un programa ambicioso de transformación, de reformas estructurales para aliviar los problemas burocráticos, de ineficiencia en la justicia, y claramente en elementos que traban el crecimiento de Italia, que es básicamente, no crece hace una década o dos. El plan de recuperación y resiliencia es impresionante, hecho por 4, 5, 6 técnicos elegidos por Draghi, y obviamente no sé qué problema ocurrió. ¿Me están viendo, Daniel? Se cortó la presentación, pero sigue hablando, que vamos a tratar de solucionarlo ahí con la otra persona que está conectada con ustedes. Bueno, avíseme, Daniel, si no está, si no se ve. Ahí arrancó de vuelta. Estamos con China, pierde algo de fuerza al levantar el pie del acelerador. Ok, ¿por qué es importante Italia? Porque Bruselas le pide a Italia lo que cualquiera le pediría a Argentina. Te doy 200.000 millones de euros, pero decime qué vas a hacer.
decime cómo lo vas a usar, decime qué reformas estructurales para salir del estancamiento y cuál es tu diagnóstico de los problemas de Italia. Y la verdad es que la elección de Mario Draghi es un éxito fenomenal, porque es un interlocutor entre pares de los jefes de Bruselas y porque además, por lo menos hasta ahora, tiene el apoyo político para hacer este programa que puede cambiar la historia de Italia y que tiene obviamente un sentimiento de envidia fenomenal en el caso de ser argentino. China ha levantado el pie del acelerador en términos de política fiscal y monetaria, déjeme correr. No sé por qué estamos teniendo problemas. El desacelera un poco la tasa de crecimiento. Fíjense que en el segundo semestre y en el segundo trimestre crece menos que Estados Unidos, alrededor de lo que hoy es su velocidad de crucero, que es 6%. Sin embargo, este año crece 9,3%, después de excepcionalmente haber crecido 2,3% en el 20%. Y al final el cuarto trimestre del 21 sería 11% mayor al nivel prepandemia. O sea, fíjense la diferencia, Tailandia estaría por abajo, India estaría por abajo, Filipinas por abajo, dentro de esa parte del mundo, de lo que era prepandemia al terminar este año. Latinoamérica. Mire, Latinoamérica cayó 6,6 el año pasado. Este año tuvo un flojísimo primer trimestre, básicamente 0,5, a pesar de Argentina crecer a una velocidad anualizada de 8,7. Tiene un fajo segundo trimestre por la caída de Argentina y de Perú y Brasil, sobre todo Brasil. Tiene una buena recuperación, o digamos, mediocre recuperación después de la caída 6,6 en el 20 a una velocidad de 4% en el segundo semestre, y en el 21 crecería, estoy leyendo la primera línea, 5,1%, pero al final del 21 tendría la región donde tiene el 8% de la población mundial y el 28% de los contagiados, para tener una idea de cómo nos ha pegado, y viene el invierno. Así que en el cuarto del 21 se tendría recién el nivel prepandemia, Argentina estaría 4,7 abajo, Perú 8,6, Chile 4,4 arriba y Uruguay y Brasil entre 0 y -1. Así que hay una enorme dispersión en los resultados de los países. Una palabrita de Brasil. Mire, el pesimismo de Brasil ha caído en las últimas 4 semanas, pero tiene dos problemas fundamentales. Actuó expandiendo el gasto público como si fuera país desarrollado y no lo puede seguir haciendo. ¿Por qué? Porque hay enormes dudas sobre la credibilidad de su política económica. O sea, Guedes tiene buenas ideas, pero la alfombra roja lo ha entusiasmado y se está comiendo sapos que no debería comerse. Así que Brasil es un país en riesgo y es muy importante para nosotros. Va a tener mucho más moderado crecimiento del que se esperaba y tiene un problema fundamental. Lamentablemente no pude escuchar las presentaciones anteriores, pero hoy la opción del empresariado está en Bolsonaro y Lula. O sea, algo imposible para producir perspectivas positivas en Brasil. O sea, si no nace un candidato del centro, un candidato que haga lo que Bolsonaro no hizo, Bolsonaro es un peligro, ¿ok? Bueno, hasta entonces esta opción
era de las peores, era como si en 23 tuviéramos que elegir entre Máximo y Axel, ¿okay? Una cosa así. ¿Okay? Pero Perú nos gana porque Castillo es peor que Keiko, así que imagínese lo que será, y esto es muy importante para la política de la región. La verdad que tienen que subir la tasa de interés para mantener alguna entrada de capitales, o sea, un poco más, mucho menos acomodaticio. Claramente crecerán 2,7, 2,8 este año, el consenso es 3,1, pero me parece que está por encima de lo que va a dar, con una enorme desconfianza. La verdad es que estamos en presencia de una opción política en Brasil muy negativa para la región. ¿Okay? Resumiendo el mundo, boom coyuntural. Y en el mediano y largo plazo, faroles amarillos. Tanto los macroeconomistas de centro izquierda como los demócratas Larry Summers o Branchard, para dar nombre, como los economistas macroeconomistas de centro, como republicanos, como Rogoff, como los pobres macroeconomistas de este país en Saturno, pensamos que es exagerado el incremento del gasto. Es excesivo con relación al output gap que hay, es excesivo con relación a cuanto menor el PBI es con relación al potencial. Es extraordinariamente de welfare economics. Y miremos los resultados de Europa de esta economía de bienestar. Según la OCDE, el país que gasta más en gastos sociales es Francia. No como en Argentina, pero los franceses se quieren ir de Francia. Hay conflictos mucho más seguidos. Y sobre todo en Europa hay mínimos gastos en Research y Development que los ha hecho hacer notablemente retraso en startups relativos a Asia o a Estados Unidos. O sea, cuando usted gasta mucho en algo, no tiene para gastar en otro. ¿Okay? El Reino Unido, por ejemplo, que es un paraíso en el sentido del sistema de salud, un sexto de la población debe esperar 18 semanas en lugar de días, como dice ahí, para ser atendido. O sea, cuidado, que el cambio enorme de la concepción de la política económica de Biden, y obviamente yo si fuera americano hubiera votado por Biden y o soy demócrata, claramente pone dudas sobre la dinámica y la velocidad del crecimiento y de oportunidades que sin duda debería tener Estados Unidos para demorar la hegemonía china, digamos, 10, 20 años más por delante, porque el mundo va a estar mejor con la hegemonía de Estados Unidos que con la hegemonía de China. Estamos en presencia de una luz amarilla de mediano plazo de magnitud. Terminemos el mundo. Vamos a donde la acción está. Argentina. Mire, Argentina enfrenta el peor, voy a correr, el peor momento sanitario desde que irrumpió la pandemia. Vamos a ver ahora la magnitud de la segunda ola y todo lo que vamos a ver es cómo va a afectar esto la tasa de inflación, cómo va a afectar esto el nivel de actividad. Obviamente, para saber la inflación vamos a tener que ver los efectos importantes sobre la situación fiscal de esta segunda ola, y éramos pocos, y ahora el avance del Instituto Patria sobre la política económica. Vamos a ver cómo va a reaccionar la actividad y vamos a tener algunas ideas sobre qué pasa en el mercado cambiario.
O sea, éramos poco y ahora tenemos el conflicto entre un equipo económico heterodoxo, claramente que ama el incremento del Estado y controlar, intervenir en las fallas de mercado que se enseña en la UBA y en algunos cursos de la Universidad de La Plata, pero mejor que se quede, porque los Berbisky, los Axel, los Basualdo, que asesoran a Cristina Fernández, el economista de Página 12, generan un agujero negro con relación a la política económica que se puede hacer dentro de una constante y única idea que todo el programa económico está sujeto al resultado electoral, o sea, todo se hace en función del resultado electoral. Mire, la primera ola en el promedio de 7 días, porque sábado y domingo trabajamos menos y no anotamos, el 21 de octubre teníamos 15.000 contagios diarios. Después tuvimos una olita, pero bueno, ahora se llama la segunda ola, pero en esa primera ola duplicábamos cada 58 días, ahora duplicamos la cantidad de contagiados cada 36. Los 20.372 de ayer y probablemente el número de hoy también baje el promedio de 7 días. Son menores que el máximo de 24.000, pero son 40% arriba de la anterior ola. ¿Por qué es esto preocupante? Bueno, nosotros tenemos que hacer supuestos de cómo esto se ameseta. Y todo lo que vamos a ver es que alrededor de la mitad de mayo amesetamos los contagios y aceleramos la vacunación, y así que esto es el efecto que vamos a ver sobre las variables económicas. El número de fallecidos es una cosa, si bien hoy ha sido pequeño, es impresionante. De diciembre al 4 de abril el promedio era 130 por día. Ayer era 417 el promedio de 7 días, entrado al último día. Se multiplicó por 3, por 4. Por 3 el promedio, por 4 la ficha de abril. O sea, estamos en presencia de un desastre en la política sanitaria. Miren la vacunación. La vacunación había agarrado carrera el 13 de octubre, después de abril, cayó, subió el 27, y del 27 de abril la falta de vacunas, aunque los últimos 2 días recuperó, estamos vacunando algo más de 100.000 personas, pero mire la comparación internacional, 100.000 por día. Brasil tiene 58, perdón, Israel tiene 58% de su población vacunada en segunda dosis, Chile el 35%, Estados Unidos el 31%, nosotros el 2,6%. ¿Ok? O sea, era difícil encontrar algo peor que la política económica de Argentina, pero bueno, la hemos encontrado. El índice de Bloomberg, 53 países, estamos en el podio sobre las peores consecuencias de la política sanitaria. Solo le ganamos a Polonia y Brasil, que son los 2 últimos, de los 53 más importantes del mundo. O sea, claramente esto condiciona la actividad económica y vamos a tratar de, haciendo el supuesto de que nos da nuestro modelo matemático, pero que obviamente es mucho mejor que el de los infectólogos de Argentina. Es una vergüenza la política presidencial, solo que no solo en esta área. Lo que vamos a asumir es que hay una gran oferta de vacunas en los próximos 60 días, que se dan la segunda dosis de AstraZeneca, que llega entre el 20 y el 22, y se dan las segundas dosis que están básicamente paradas, y que podemos amesetar nuestro nivel de contagio en las próximas semanas, semana y media. ¿Okay? Estoy seguro que voy a estar seguro.
¿okay? Dependerá bastante de la tasa de crecimiento y de que se mantenga, se cumplan las restricciones al 21 de mayo, pero nuestro pronóstico que usamos para todo adelante es que disminuye la rigidez de las restricciones del 21 de mayo en adelante. Vamos a ver ahora cómo afecta eso lo que nos interesa a nosotros. Inflación, actividad y mercado cambiario. Primero tenemos que darnos cuenta que estamos en un proceso obvio de aceleración de la inflación. Los últimos 3 meses anualizados da 62, ¿okay? Cuando la variación anual es 42. ¿Okay? Es el peor momento de que asumió Alberto. ¿Okay? Para saber qué va a pasar, tengo que poner un cacho de teoría y lamento mucho tener que hacerlo. Para los que son economistas lo queda para que lo vean. Mire, la tasa de inflación lo único que marca acá es igual a la tasa de emisión monetaria menos el desequilibrio del mercado monetario. Acá los viejitos estamos en mucho chance porque ya no hay inflación en el mundo. Esta es la biografía de los 70 y los 80. Y el desequilibrio en el mercado monetario tiene 2 bases. Es el desequilibrio en el mercado real, en el mercado de stock. Acá las letras chiquitas son logaritmos, o sea que la diferencia de logaritmos son tasas de variación. En los stocks y las tasas de variación, el ajuste en el flujo, que la gente quiere desprenderse de dinero, a la velocidad que se quiere desprender. O sea, uno puede tener en el corto plazo efectos importantes de controlar el tipo de cambio, de hacer control de precios, de tratar de desvincular los precios internos a los precios internacionales. Pero la inflación es siempre un resultado de desequilibrios entre la demanda de dinero estable y la demanda y la oferta de dinero. Queda un ejercicio acá para que los que no quieren ver, pero los que no quieren pasar las simples ecuaciones, debo decirle que ese es el consenso de los 70 y los 80. O sea, esto lo enseñaban con mucha decisión el profesor Olivera en la Universidad de Buenos Aires antes de este copamiento terriblemente dañino para Argentina en términos de las ideas. En ese sentido, miren, esto es extraordinario. La lectura de Berbisky y Vallejos. Mire, acá está, en negro, la tasa de expansión monetaria, 3 meses anualizada, y en colorado la tasa de inflación. ¿Qué mira Berbisky y Vallejos? A ver, acá no hay ninguna correlación. Acá más bien es una correlación inversa. Cuando aumenta la tasa de expansión monetaria, cae la tasa de inflación. Bueno, déjenme explicar qué pasa y qué va a pasar de ahora en adelante. ¿Okay? Cuando subió Alberto, la tasa de expansión de M2, que es la variable más correlacionada con la tasa de inflación, estábamos en 68% anual, 3 meses anualizada. Y la tasa de inflación es 63. Básicamente teníamos la cantidad real constante. Bajo nivel de cantidad real constante. Sube Alberto y ya antes de la pandemia, del COVID, empezó a subir la tasa de expansión monetaria. Febrero, marzo da 162 de promedio, siempre la trimestral anualizada, y llegó al máximo de 205 en mayo. Okay. Y del otro lado, y mire, del otro lado tenemos inflación cayendo. Cayó de 56 en noviembre a 22 en junio. Paraíso de la nueva teoría monetaria que puede ser válida para el mundo, pero no tiene ninguna validez para nosotros, que además somos expertos en esto. O sea, ¿qué pasó? Muy simple lo que pasó.
pasaron los efectos que vamos a ver de el virus en las restricciones, la cuarentena, cerrar los negocios y a intensificar los controles. Las recesiones siempre son transitoriamente antiinflacionarias. Entonces, subió la cantidad de dinero y bajó la tasa de inflación. A partir de mayo, junio del año pasado, con un comportamiento mucho más profesional del equipo económico, la tasa de expansión monetaria empezó a caer. Hace 4 meses que está en 30 anual. ¿Okay? La tasa de inflación empezó a subir de 22 a 62. ¿Cómo sigue? ¿Okay? Mire, ¿cómo sigue? Depende básicamente de cuánto va a ser el financiamiento monetario del déficit fiscal, que depende básicamente de cuánto vamos a colocar en el mercado doméstico y cuál va a ser el déficit del sector privado, y vamos a hacer la sofisticación de un almacenero, nada más que eso, poner todo junto. En ese contexto, fíjese cómo cambió el nivel de la tasa de M2 privado en términos reales. Estoy en la página 39 para los que tienen blanco y negro. Empezó muy bajo, en 100, cuando subió Fernández, subió hasta 140, ahora está cayendo y está en 129, pero lo que es importante para nosotros es cómo sigue. Y acá empiezo por el final. Ahora vamos a decir qué fundamento está atrás de este pronóstico. Nosotros creemos que la tasa de inflación baja, digamos a 3 por mes, con la intensificación del anclaje de tipo de cambio y de salarios, ¿okay? Sobre todo de tipo de cambio. Nosotros ya en mayo vamos a devaluar solo 1,4 y probablemente ese número o algo menos a 4 centavos por día, hasta las elecciones, y vamos a ver si llegan, pero hasta las elecciones. Los salarios, aunque si bien hay cláusulas que se van a abrir, se ajustan menores a la tasa de inflación, y el control de precios están en creciente, o sea, solo en un país como este, la secretaria de Comercio puede ser ministro de Economía, ¿okay? O sea, no hablo más nada. ¿Okay? En nuestro ejercicio, que ahora voy a decir qué supone fiscalmente, que es la llave de la política monetaria, nosotros tenemos una inflación de 45-50 diciembre a diciembre, con tasas anuales que pueden llegar a 50, pero como vamos a ver, si no hacemos un programa de estabilización, si seguimos sin programa económico y solamente preocupándonos de los síntomas o las manifestaciones y no las causas, tenemos un horizonte de creciente inflación. ¿Por qué? Porque cada vez que yo produjo atrasos de precios, de tipo de cambio o atrasos en cualquier variable nominal, aumenta la tasa de inflación correctiva esperada, que es llave en la tasa de inflación esperada, que es la variable más importante en la demanda de dinero. Más simple, imposible. O sea, la inflación correctiva aumenta y por lo tanto aumenta la inflación esperada y cae la demanda de dinero y por lo tanto la tasa de inflación excede a la tasa de expansión monetaria. Simple como eso. En inflación, ¿qué vimos? Baja transitoriamente, vamos a ver el ajuste fiscal para ver qué está implícito en el pronóstico, pero sin plan antiinflacionario, vamos a un régimen de altísima inflación, que dependerá de la magnitud del ajuste fiscal del año 22, Dios sabrá quién es el ministro, y de la magnitud de las distorsiones de precios que estoy generando hoy en el intento de pisar variables nominales. ¿Okay? Y por lo tanto, es muy probable que la tasa de inflación del 22 sea mayor a la del 21. ¿Okay? Crucial. ¿Cómo afecta esta ola la política fiscal?
y su dominada política monetaria. O sea, política monetaria. Bueno, ahora de hecho el Banco Central está en manos de Guzmán también, pero desde el punto de vista analítico la política monetaria está dominada por la política fiscal. Primero, las buenas noticias. Okay. Chapó de lo que voy a decir. Este es un cuadro, no tiene ninguna sofisticación, es poner todo junto nada más. El agujero fiscal en el primer cuatrimestre del 20, primera línea, fue 488.000 millones. El déficit primario oficial con nuestra estimación de abril nada más fue 385.000 millones. Para atender el agujero de 488.000, tuve que emitir 585.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el financiamiento no monetario, el exceso de colocaciones sobre vencimiento en el mercado local fue negativo en 98.000. Miren ahora este cuatrimestre. El agujero, menos de la mitad, 199.000. Primer cuatrimestre contra primer cuatrimestre. El déficit primario, un tercio, de 385 a 133. La expansión monetaria de 585.000 millones, expansión monetaria para el financiamiento del tesoro de sus necesidades en pesos, 50.000. 1 sobre 12. Y el financiamiento no monetario, que era negativo, ahora fue positivo en 149.000 millones, colocaciones con muchos, digamos, tomadores cautivos, pero colocaciones que excedieron los vencimientos. ¡Chapó! ¿Cuál fue el problema? Se avivaron en el Instituto Patria. ¿Okay? Pero el equipo económico puede no gustarnos, su heterodoxia, su grado de intervención, pero el equipo económico está consciente de las restricciones presupuestarias en pesos y en dólares. Vamos a ver ahora cómo sigue. Bueno, ya está la colocación, ya tengo incluida la colocación de ayer, la colocación de deuda, que es muy importante porque eso condiciona el financiamiento monetario, que condiciona la tasa de inflación. La Secretaría de Finanzas está aumentando, está dejando levemente subir la tasa de interés, y eso es una buena noticia porque, como vamos a ver ahora, tiene una tarea gigantesca por delante en términos de lo que tiene que colocar. El resultado fiscal en números fue el primer trimestre del año, esos números oficiales. Los ingresos subieron 10,5 y el gasto subió 0,6. Esto lo sabe todo el mundo. Esencialmente subió solo 6 en términos reales porque las prestaciones sociales cayeron 8,8 en términos reales y los salarios cayeron 6,7. El resto del gasto subió 13% en términos reales, con aumento de gasto de capitales y lo que vamos a ver en mucho más detalle, con un aumento importante de los subsidios económicos que aumentaron 26% en términos reales, así que el año pasado se gastaron 697.000 millones en subsidios económicos y vamos a ver ahora cuánto se va a gastar en el 21. La recaudación aumentó notablemente debido básicamente a los derechos de exportación. En el primer cuatrimestre del año, solamente derechos de exportación fueron 200.000 millones más que el año pasado por el precio de la soja y por la decisión de acelerar la liquidación producto de la política de tipo de cambio administrado del Banco Central, que abandonó la devaluación igual a la inflación y está hoy utilizado al tipo de cambio como elemento de anclaje de la tasa de inflación. Ahora, miren la diferencia.
expansión monetaria, la columna 8, de 585 a 50. El acumulado hasta el 30 de abril, la base monetaria cayó 100.000 millones. Y cayó 100.000 millones a pesar de que tuve que emitir 330.000 para comprar dólares, gracias a Dios. Y esterilicé mucho menos de lo que fue el año pasado, 395 menos 615. Y además esterilicé 86.000 millones, que básicamente es la intervención del Banco Central en los mercados llamados alternativos, vendiendo 20, 30 locales contra pesos y absorbiendo pesos. O sea, tenemos un tipo de cambio administrado por el Banco Central en el mercado oficial, y tenemos una flotación sucia donde los últimos 4 días, los últimos 20 minutos, bajan 1% todos los días para que el aumento del MEC y el contado con liqui sea 0,2, 0,3 por día, nada más. O sea, nosotros estamos interviniendo muy fuerte. La intervención de abril fue menor que la de enero, pero los últimos días de abril, los primeros de mayo, ha crecido la intervención. Esto es importante para cuando lleguemos a qué va a pasar en el mercado cambiario. Los agregados monetarios todos se redujeron, queda para la vez. Vamos a ver ahora qué nos causó la pandemia. ¿Okay? En el 20 los ingresos eran 17,9 del PBI, el gasto público era 24, cuando subió Néstor era 12 puntos de PBI. ¿Okay? Y 4 de superávit primario. Y lo regalamos, o sea, pero bueno, ya pasó. Los ingresos totales, partiendo del presupuesto y de las decisiones administrativas de aumento de gastos y de nuestro mayor crecimiento al estimado en el presupuesto, nosotros estimamos un 2021 de 23 de ingresos, de 22,8 de gastos, y obviamente la mayor presión tributaria atenta contra el intento de salir de la aceleración de la decadencia que estamos, y a nosotros nos daba la posibilidad de llegar a 2,6 de resultado primario, 2,6 del PBI. O sea, 3,9 menos, con 2,3 más de ingreso y 1,5 menos de gasto, digamos, en términos redondos. Bueno, ahora vamos a ver algunos números. Esto es un resumen. ¿Y ahora qué? Miren, con supuestos con relación al virus, que he explicitado ya 2 veces, y asumiendo que hay otro 6% en aumento de tarifas, a los 9 en electricidad y 6 en gas a partir del mes que viene, ya, a nosotros nos da un ingresos que caen, porque cae el PBI esperado, como vamos a ver, de 19,8, y gasto primario de 23,9, con una suba de 1,1, y un déficit primario que estaría entre 4,2 y 4,5 del PBI. ¿Okay? Cuenta del almacenero, ninguna sofisticación. Esto es, ¿cuál es el agujero y de dónde sale la fuente? En el 20 tuvimos 3.312.000 de agujero en el consolidado, como debe tratarse del Tesoro más Banco Central. 12,3 del PBI tuvimos que salir a mangar. Primero, ¿de dónde? 1.750, todos datos oficiales del déficit primario, otros gastos abajo de la línea que no se incluyen en el déficit primario, 483.000 millones, intereses en peso del Tesoro, dato 358.000, y los intereses de la deuda del Central de 722.000. ¿De dónde rascamos la guita? ¿Okay? En el mercado interno colocamos una colocación neta de 471.000 millones para financiar el agujero. Le dimos la maquinita 1.844.000 y pudimos capitalizar
los intereses del ELIC y de PASE, de la deuda del central, y aumentó el stock de pasivos remunerados. Eso es como nos financiamos el año pasado. Ahora vamos a poner todo dentro de una coctelera, hay muchísimo trabajo acá, de ninguna manera la magnitud del trabajo asegura la precisión del pronóstico, porque estamos en un camino de alta incertidumbre, ¿ok? Bueno, ahora decimos, ¿y cómo va a ser este 21? Y acá hacemos dos ejercicios. Para el 40% de las necesidades de financiamiento ser financiadas en el mercado de capitales locales, dado que hicimos una malísima reestructuración de deuda que nos impide colocar deuda al sector público y a la gran mayoría del sector privado en el mercado internacional, si colocamos neto 95.000 millones por mes encima de los vencimientos, nos quedan, y bajo, tenemos que emitir 1.200.000 de moneda, de base monetaria por el financiamiento monetario. Si colocamos el promedio de lo que hemos venido colocando en el primer cuatrimestre, incluyendo la colocación de ayer, solo 37.000 millones. O sea, para necesidades de financiamiento del orden de 10 puntos del PBI, tenemos tasas de expansiones monetarias muy altas. Nosotros creíamos que el valor más probable era 1.200, lo más probable es que la segunda ola lo haya aumentado entre 500 y 700, entre 300 y 500 mil millones. O sea, se requerirá más emisión. Paso rápido, quedan acá algunas de las cosas que están adentro, pero vamos a los estudios económicos, esto es importante, esto no es la llave de la discusión, la llave de discusión es que tenemos que gastar, o sea, esto es muy simple, hay que poner restricciones y hay que dar más subsidio, de todo, social, económico, de todo. Tenemos que ganar las elecciones a cualquier costo, independiente de cómo quedan los precios relativos y como si gobernara otro gobierno en el 22 y 23. El año pasado tuvimos 697.000 millones de gasto en subsidios económicos, 70% en energía y 30% en transporte. ¿Okay? En el primer trimestre, los subsidios de vengado fueron 162.000 millones, con un crecimiento de 175% nominal y 95% real. En cambio, en el último renglón, que son los gastos de caja, el gasto de caja en subsidios subió 77.000 millones, 26% en términos reales. ¿Qué es lo importante acá? Mire, las cosas importantes son tres cosas, para tratar de... Obviamente, el detalle es complicado. Primero, cabeza, o sea, la que cobra lo que cobra de las distribuidoras, porque la factura que le pasa a la distribuidora de energía eléctrica le pagan un porcentaje nada más, y lo que le tiene que pagar a las generadoras. O sea, es fundamental cabeza. Entonces uno tiene que simular el crecimiento de la electricidad, el crecimiento de la tarifa de las distribuidoras. Asumimos que de ahora en adelante no tocan el costo a las generadoras. La segunda parte muy importante es IESA, que se les enarza, que es la importación de gas. ¿Cuánto nos va a costar la importación de gas? La tercera parte muy importante es el plan de gas no convencional. Que es muy costoso. ¿Okay? Y el cuarto problema es que nosotros tenemos que saber cuánto va a valer el boleto del colectivo, que cubre hoy menos del 20% del costo. ¿Okay? El trabajo de la simulación, sino cada línea en función de dónde proviene el subsidio, nos da lo siguiente. Si hay 6% más, ¿ok? Los subsidios de 6,97 suben a 1.500.000.000 y el total de subsidios sube 1 punto del PBI.
La idea de Guzmán era mantenerlo en 2,6, se va a 3,6 y es una predicción muy conservadora. ¿Okay? Tercer problema, ¿cómo impacta la segunda ola en términos de actividad? Cachito de teoría, que me estoy pasando del tema. Las recesiones causadas por la pandemia tienen mecanismos de transmisión muy diferentes a las recesiones actuales. O sea, nosotros, la recesión inicial, el virus inicialmente disminuye la oferta de trabajo, las restricciones que se ponen para disminuir la movilidad y la velocidad del contagio afectan la oferta agregada, pero aún en un modelo de 3 bienes, los esenciales, los que tienen contacto social y los que no tienen contacto social, el proceso es el siguiente, un modelo de equilibrio general. Al reducirse los ingresos, la ocupación, se reduce la masa salarial, se produce una notable caída del ingreso disponible. Como el 80% de la gente no tiene ni ahorro acumulado ni tiene acceso al crédito, esto produce una formidable caída de la demanda agregada, donde el efecto ingreso predomina fuertemente sobre el efecto sustitución, porque usted, no cristiano, pero el resto de la gente gasta menos en el Caribe y compra más grupo electrógeno, por decir algo, o autos. O sea, el efecto sustitución es menor. Miremos lo que pasó. Y de ahí infiramos qué es lo que va a pasar. Tuvimos un sogazo de magnitud. En mayo, el EMAE, que es proxy del PBI, es el índice oficial, el estimador mensual de actividad económica, cayó 10,5 en mayo y cayó 17,2 abril sobre mayo, dando abril 25,8 o 25,9 menos que el prepandemia, que febrero. Después salimos fuerte, obviamente en función del índice de movilidad, que son determinantes del nivel de actividad en los rebotes. Crecimos 10% en mayo y 8,1 en junio. Después crecimos un trimestre básicamente al 2,2,1 de velocidad mensual con relación, y después desaceleramos a 1%, 1,3 en los últimos 4 meses. Febrero dio -1, es dato, antes de febrero, o sea, de octubre a enero. Nuestro pronóstico de marzo es entre -0,5 y 0, ¿ok? O sea, ¿dónde estamos hoy? Hoy estamos 2, 3 abajo del nivel prepandemia y estamos básicamente 32% arriba del nivel de abril. ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo sigue? Como estudiando y con modelos muy parciales, porque lamentablemente no hay un modelo macro de Argentina, así que usted tiene que ir de equilibrio parcial en equilibrio parcial. A nosotros nos da lo siguiente, los mecanismos de transmisión. Desde ya, esta segunda ola no tiene ni parecido al efecto sobre el nivel de actividad de la primera ola, a pesar de ser mayor. ¿Okay? A nosotros como dato nos da primer trimestre contra cuarto, 2,1 de crecimiento. Esto es T/T, estacionalmente ajustado y no anualizado. Nos da 3,8 de crecimiento el consumo privado y primero contra primero nos da 1,4. O sea, el PBI del primero es 1,4 mayor al primero del año pasado, donde el consumo privado es levemente menor, 1%, al consumo del primer trimestre del año que viene. ¿Cómo sigue? Con nuestros supuestos
del virus, de la vacunación, del ajuste fiscal, de expansión monetaria y de tasa de inflación. Mire, se terminó el crecimiento trimestral. O sea, el segundo trimestre nos da 18,6 mayor que el segundo del año pasado por la base de comparación, pero 1,2 menor segundo contra primero, y acá pega la cosecha agrícola. Nos da un tercero 4,9 tercero contra tercero y 0,5 de caída contra el segundo, y nos da cuarto contra cuarto menos 0,2. O sea, durante este año el crecimiento es 0. El año promedio da 6, 5,5, 6, que es básicamente el arrastre trimestral que recibió. O sea, esto es grave, porque esto, aún con el kirchnerismo en el gobierno, agrava las posibilidades de conflicto social, dado que tenemos 11 puntos de desocupación, que bien calculado da entre 15 y 16, y tenemos, miren, esto es fundamental, este es el índice de pobreza. Tenemos el tercer pico histórico de Argentina. El primer pico fue la hiperinflación de don Raúl y de don Carlos, de 38,1. El segundo pico fue la salida de la convertibilidad, 57,5. Y ahora, en el segundo semestre del año pasado, y es el último dato, estamos en 42. ¿Cuál es lo terrible de esto? ¿Qué pasó después de estos picos? Después del pico de la hiper, vino Menem y Cavallo y consiguieron crecimientos de 7-8% mensual, y la desocupación bajó a 16,1 antes del tequila, en mayo del 94. ¿Y qué vino después de la crisis de la convertibilidad? Y vino el buen trabajo de Remes con la economía que empezó a crecer en el segundo trimestre del 2004 y que heredó 4 puntos de superávit y Néstor, y más los precios internacionales crecimos a 8 o 9 durante 4 años, y en el segundo semestre del 6 teníamos una desocupación de 26%, menos de la mitad. Ahora, ¿cuál es la tragedia ahora? Es que de ahora en adelante no crecemos. O sea, que de ahora en adelante desocupación, pobreza e indigencia suben, o se mantienen o suben. Y el conflicto social sube. ¿Ok? No lo vamos a calmar a los piqueteros, algunos sí, con más puestos, porque por ahora quieren más poder, pero hay otros que quieren ganar más. Y bueno, y Axel y La Roque y la gente importante quiere más restricción y más subsidios. ¿Okay? En ese contexto, sumado a la menor tasa de devaluación, vamos al tercer punto. Lamentablemente no quiero tomar, queda el mercado cambiario. El mercado cambiario está en la oferta de dinero, la oferta de dólar, que es básicamente el superávit comercial de caja, la línea 2, y la demanda de dólares, que tiene enormes controles, enormes limitaciones para comprar dólares, que es la demanda del sector privado. Desde enero, la oferta excede la demanda. 157 millones compró Banco Central, que fija el tipo de cambio y compra o vende si hay exceso de demanda o compra si hay exceso de oferta. 157 compró en enero, 633 compró en febrero, 1.476 en marzo, un poquito menos de 1.400 neto en abril y 155 hoy, 150 ayer, digamos. Empezó muy bien mayo. ¿Okay? La pregunta es, fíjense Ciara vendió en febrero 1.800 millones, que son las exportaciones agrícolas, liquidó 2.700 en marzo, nuestra 3.050 en abril, y nuestro estimado de mayo, que es crucial para el mercado cambiario, es 3.600 millones.
por mes que liquidan, en parte por el precio internacional y en parte porque la política cambiaria implica una devaluación muy inferior a la tasa de inflación y a la tasa de interés. ¿Okay? Para tener una idea, hasta el viernes habíamos acumulado 876 millones de dólares en el año, pero habíamos comprado 3.639. O sea, ¿a dónde se van? ¿De dónde se van los dólares? Mire, primero el Estado le compró 969 millones de dólares al Banco Central para pagar sus compromisos. Después disminuyó el total de efectivo mínimo que los bancos tienen en el Banco Central en 378 millones. Y muy importante, disminuyó también porque el Estado, el Banco Central, está con dólares escasos comprando títulos dolarizados para que en el portafolio lo que vende en el mercado interno, por eso es una flotación sucia, sea parecido al stock. No cambie el stock de tenencias de títulos dolarizados en los organismos públicos. ¿Qué tenemos hoy? 40.492 millones de reserva bruta, reservas netas de 6.700, reservas netas disponibles, si no vendemos en dólares, 2.400. No tenemos nada. No tenemos ni los dólares de efectivo mínimo. ¿Ok? Tenemos más, tenemos los 40.000, tendremos 32.000 en otras monedas que no son dólares. ¿Okay? Por eso es muy importante, más de la mitad de la acumulación de reservas del mes pasado fue un problema de evaluación. O sea, cayó el dólar contra el yuan, contra el D, contra el oro. Y por lo tanto, ¿qué pasa con el dólar en el mundo? Es importante para nuestro fetichismo de reservas brutas de 40.000. Las brechas han venido levemente subiendo después de la crisis que puso a Cristina. El 23 de octubre cambió la historia de Argentina. El 4-8 de marzo también ayudó, hay otro segundo round de cambiar. Y nosotros tenemos leve tendencia creciente en los dólares alternativos. Mire, si hay paso hasta las paso, podemos aguantar con intervenciones del Banco Central en los mercados, en los dólares alternativos, y con de vez en cuando alguna pequeña intervención en el blue. Difícil de cuantificar y de ver los números. Los otros números están disponibles, no fácilmente, pero están disponibles. Nosotros creemos que el gobierno va a mantener la política cambiaria hasta por lo menos las elecciones. Nosotros creemos que la tendencia de las brechas es levemente creciente, con creciente intervención del Estado, y nosotros tenemos mucho miedo cuando a partir de junio los agricultores amen más el fruto verde de la soja que el dólar, en el sentido de, ahora tenemos un mayo y un junio con notable superávit comercial de caja, pero después cambia la situación. Final. ¿Cómo es el año? Bueno, mire, lo vimos ya, nos da 5,5, 6. Algún resumen de otras variables. Nosotros creemos que los precios implícitos crecen 45%, que el PBI nominal es 41.500.000, que el PBI en dólares al tipo de cambio oficial es 425.000, unos 9.200 dólares por persona. Nosotros creemos que el tipo de cambio de fin de año es 108, 112, o sea, creemos que después de la elección un pequeñísimo salto va a haber, y creemos que la tasa de inflación va a ser 45-50%. ¿Cómo estaremos con esta tasa si cumplimos el crecimiento, digamos, si cumplimos la pauta, la tablita cambiaria en la cual estamos?
Mire, con relación a uno de los cálculos de tipo de cambio de equilibrio, que es las diferenciales de inflación entre Argentina y el resto del mundo, el llamado tipo de cambio multilateral, cuando empezó esta nueva política cambiaria teníamos un peso 5% depreciado. O sea, el precio en pesos de hoy estaba en 98 y el promedio histórico era 92,8, 93. Hoy estamos en el promedio histórico. Ahora, si estamos 102 en diciembre con nuestros supuestos de inflación, vamos a tener un peso 10% apreciado que se ve arriba. ¿Okay? Vamos a tener un problema de atraso cambiario, de la magnitud de Martínez de O, de la convertibilidad. No. Vamos en un país donde también la escasez de reservas es muchísimo mayor que en esos periodos anteriores. Final, por suerte para ustedes. Mire, esperemos una aceleración de expansión monetaria sobre valores bajísimos en el primer cuatrimestre. Esperemos un dólar oficial anclado, tarifas públicas residenciales casi congeladas. Esperamos que el gobierno intentará controlar más precios y más exportaciones, y eso producirá una baja transitoria, acumulando precios relativos muy distorsionados y expectativas de inflación correctiva que son parte de la cruz del after, del después de las elecciones. La segunda ola dilapidó la recuperación punta a punta que iba a haber de la economía. Va a devaluar menos de un 5 por mes hasta las elecciones, en probabilidad. Va a seguir interviniendo en los mercados alternativos y básicamente, vamos a ponerlo de una manera simple, sin esperanza de plan económico que permita a Argentina salir del populismo oficial, sea de Guzmán o de Vallejos, ¿okay? Aunque claramente el mal menor es nítido, ¿okay? Lo único que queda es rezar para vacunar y vacunarse. Preguntas, si hay tiempo, perdoná Daniel, pero debería haber corrido un poco más. Pero queda la presentación de todas maneras y la fundación la puede, digamos, repartir a quien se la pide. Daniel. Sí, Miguel, bueno, ahí le vemos la imagen por fin. Bueno, le queremos agradecer, sí, nos excedimos un poquito, pero fue muy claro, con muchísimo detalle, como siempre, nos tiene acostumbrado. Y bueno, queremos agradecerle haber participado en este foro. Yo creo que, como siempre, nos deja, cada vez que tenemos una reunión con usted o su participación en una actividad, siempre nos deja preocupados, nos sigue dejando preocupados, pero bueno, este es el país que tenemos y usted es un analista espectacular de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Para no estar preocupado tenemos que leer los chistes de Nick. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pronto lo volveremos a convocar como de costumbre y sé que usted va a estar absolutamente disponible. Así que bueno, para todos en general, ahora sí, gracias por esta larga jornada. Arrancamos a las 2 de la tarde. Se nos pasó un poquito el tiempo, pero estaba más o menos estipulado así. Este fue el 13º Foro de Economía y Negocios. Así que gracias nuevamente a todos por participar y a las empresas que nos han apoyado en esta situación especial de la economía argentina, que es muy, muy importante el apoyo de una empresa, si no, no se podían hacer este tipo de cosas. Así que buenas noches para todos y nos volvemos a encontrar pronto. Gracias nuevamente, Miguel, gracias a todos y buenas noches.